Muy buenas a todos, yo soy Bauti Gil Castillo, espero que estén muy bien. Les quiero advertir desde el segundo cero de este video que mi análisis del día de hoy va a ser un análisis completamente objetivo y olvidándome que milito en un partido que pertenece a la coalición de gobierno. Es decir, aunque obviamente va a ser mi verdad, aunque obviamente seguramente no sea lo absoluto, porque nada tiende a ser absoluto de las cosas que decimos las personas, sí es un análisis que me parece que valía la pena compartir con ustedes. A lo mejor les interesa, a lo mejor no, pero bueno, la verdad es que lo quería compartir porque creo que lo que pasó ayer fue verdaderamente histórico. ¿Y por qué digo que fue histórico lo que pasó ayer en el referéndum de la ley de urgente consideración? Por un lado, porque me parece que le marca un antes y un después a lo que viene siendo cierta historia del país. Primero que nada, podemos ir al análisis más sencillo. Si vemos desde el punto de vista histórico, se nota una izquierda que está perdiendo fuerza. Una izquierda que mantuvo sí la votación del balotaje del 2019, pero que aún así no le fue suficiente para ganar y que de a poco se va desarmando. Es un proceso lento, pero estoy seguro que cuando lo veamos en algunos años vamos a darnos cuenta cómo más o menos por estas épocas, principalmente en el año 2019, pero quizás un poco antes también, la izquierda empezó a venir en bajada, de a poquito, pero en definitiva disminuyendo su caudal electoral. Y por otra parte también implica la tercera derrota consecutiva al bloque de izquierda que, repito una vez más, hasta hace poco venía siendo el bloque mayoritario, el bloque que todos pensábamos que venía a sustituir a lo que fue el vallismo en su momento. ¿Por qué digo esto? Sencillo, porque perdieron el balotaje del año 2019, porque perdieron las elecciones departamentales del 2020 por una diferencia bastante importante y porque ahora vienen a perder este referéndum que verdaderamente, si uno analiza los resultados históricos de la izquierda en los referéndums, uno podría pensar que era probable que ganaran. Al margen de todo esto, el resultado de ayer también le da un respiro al gobierno de Luis Lacalle Pou. El gobierno de Luis Lacalle Pou, que ya incluso en campaña electoral había avisado que iba a presentar una ley de urgente consideración para meter el programa de gobierno en funcionamiento desde el día 1, se vio cuestionado por este referéndum no únicamente en los artículos de la ley que se querían derogar, que lo más probable es que la mayoría de los uruguayos no hayamos leído todos los artículos de la LUC o incluso todos los artículos que se querían derogar. A nivel personal, por ejemplo, como soy un militante político, sí me leí lo que se quería derogar, me leí los artículos que estaban relacionados a esa derogación y alguno que otro que fuera interesante, pero no me leí toda la ley de urgente consideración y la mayoría de las personas tampoco lo hicieron y seguramente tampoco leyeron los 135 artículos y está bien porque la verdad tenemos cosas más importantes de las cuales preocuparnos en nuestra vida cotidiana. Por eso digo que en realidad lo que se cuestiona es la forma de gobernar del gobierno y se cuestiona porque estos artículos que se querían derogar, que además dejarlos sin efecto iban a dejar sin efecto a otros que estaban relacionados, justamente hicieron a la forma con la cual el gobierno de Luis Lacalle Pou está ejerciendo su legítimo derecho a gobernar. Por tanto, el referéndum era más bien un plebiscito al gobierno más que un referéndum a la ley de urgente consideración o a los 135 artículos y los que estaban muy relacionados a ellos que se querían derogar. Ahora bien, la cosa no se termina acá, porque como les digo, para mí Lacalle Pou va a tener un respiro producto de este resultado, o por lo menos eso es lo que él piensa. Pero hay algo que se está escondiendo detrás de todo esto que me parece que todos los analistas están ignorando y me parece al mismo tiempo importante compartirlo. Y no tiene nada que ver con que el país queda dividido en dos mitades, sino en que la izquierda, es decir, el Frente Amplio, el PIT-CNT, está cada vez más radicalizada y por otro lado a la coalición gobernante le cuesta todavía convencer a cierto sector del electorado. Porque por más de que es cierto que si el Frente Amplio no tuviera esa militancia tan activa que tiene, no hubieran llegado al porcentaje que llegaron el día de ayer, que la verdad no quedaron tan lejos de su objetivo. Por otra parte, la coalición no logra convencer a las personas de que su opción es genuinamente la mejor. Entonces hoy me gustaría detenernos en eso. Antes de pasar a eso, me gustaría dejar bien en claro que muchas de las cosas que estaba cuestionando la izquierda ayer en el mundo son el ABC de cómo funcionan las cosas. Para citar un ejemplo, el alquiler sin garantías. En el mundo realmente a nadie se le ocurre discutir el alquiler sin garantías y su forma de funcionamiento. Es hasta lógico pensar que si yo le estoy alquilando mi propiedad a alguien y esa persona no tiene el patrimonio necesario como para poderme dar una garantía en caso de que se atrase en el pago, que yo después pueda
desalojarlo con un mecanismo más rápido, no debería ser algo que nos cuestionemos, no debería ser algo que nos llame la atención, porque de hecho lo que está haciendo esa norma es permitir que otra persona con menos patrimonio pueda alquilar y al mismo tiempo darme un estímulo a mí, no solo para alquilar, sino de protección de mi derecho de propiedad. Y es en base al derecho de propiedad, entre otros derechos también, que se ha armado la República Democrática en el mundo. Entonces cuestionar eso es cuestionar nuestras raíces como Occidente, es cuestionar mucho más que un artículo, es realmente cuestionar lo que nos ha hecho grandes como sociedad, es cuestionar los principios de libertad que formaron a Occidente. Entonces de esto me parece que es deducible que la izquierda en Uruguay está absolutamente radicalizada, porque se oponen a cosas que ni siquiera la izquierda en el mundo se opone. Y si determinada izquierda en el mundo se opone a esto, es un sector de la izquierda muy radicalizado, muy volcado hacia la izquierda. Entonces creo que ahí tenemos un primer elemento interesante de análisis que nadie lo dice porque los medios están tomados en su gran mayoría por la izquierda. Pero si seguimos avanzando un poquito más y vamos hacia el lado del gobierno, es cierto, logra ganar, logra convencer, pero hay una cosa interesante que nadie está diciendo que me parece importante mencionarla aunque sea. Al contrario de otros presidentes, se me ocurre un caso bastante típico de Mujica, que se fue con un 40 y pico % de aprobación, ahora no tengo la cifra bien fresca, pero en torno a un 40 y pico %. Luis Lacalle Pou no logra todavía traducir el apoyo que tiene, que sobrepasa el 50% y llega en algunos casos al 60%, pero depende un poco de la encuestadora. No logra traducir justamente ese apoyo a las etapas electorales. Es decir, hay algo que está pasando adentro del gobierno que no permite que ningún partido de la coalición, ya ni siquiera hablo del Partido Nacional, pueda llevar esa popularidad del presidente que están apoyando, porque en definitiva es un presidente que puede gobernar gracias al apoyo de los 5 partidos que integran la coalición, a las urnas. Y yo creo que esto es preocupante y tiene una explicación. Y para mí la explicación es que el gobierno se ha entibiecido completamente. Tenemos un gobierno que está más enfocado en su popularidad, que está más enfocado en caer bien, en parecerse al Frente Amplio, pensando que de esa forma van a lograr sacarle algún voto, que en realmente hacer las reformas que se deben hacer de fondo. ¿Por qué digo esto? Es cierto, se quiere reformar la seguridad social y se quieren hacer otra cantidad de cosas, como por ejemplo la reforma de la educación, pero en el fondo nadie discute las reformas que realmente son necesarias y que nos van a permitir prosperar a futuro. Yendo al ejemplo de la seguridad social, sabemos que en estos días van a alargar un proyecto, sabemos que vamos a conocer cómo va a ser esta reforma, pero por otra parte sabemos también que esta reforma no va a ser la que tiene que ser, va a ser otro parche de los tantos que le ponemos hace décadas a la seguridad social. En vez de ir a lo que varios expertos y de hecho hasta los políticos saben que nos va a sacar el problema, que es un sistema de capitalización individual privada y que cada uno sea dueño de su jubilación y la administre como quiera, lo que vamos a tener es una prolongación del problema del BPS que por la crisis demográfica que tenemos, al final del día va a hacer que volvamos a entrar en un déficit que vamos a tener que pagar todos los uruguayos y que al mismo tiempo va a hacer que los jubilados tengan jubilaciones de hambre. Y sí, puede ser que cambiar un poco el cálculo, que cambiar la edad jubilatoria y subirla un poco, que ver qué se hace con la caja de profesionales pueda al corto plazo mejorar el tema, pero no lo va a resolver de fondo. Y yo creo que eso es lo que le pasa al gobierno, que le falta encontrar ese discurso renovador del todo. El Frente Amplio en este momento es el sector conservador de la sociedad. Lo que hace es representar a la parte de la población que quiere volver a un Uruguay que ya no existe. Y no me refiero al Uruguay del Frente Amplio, me refiero al Uruguay ballista, al Uruguay que no es posible, no es realizable porque el mundo cambió. El gobierno debería entonces, en oposición a ese pensamiento, presentar reformas, presentar ideas, cosas renovadoras que cambien, que le laven la cara al país, que mejoren nuestros problemas. Sin embargo, advierto desde mi punto de vista personal que esto no sucede y yo creo que la seguridad social es el ejemplo más claro. ¿Y por qué no sucede? Por un lado le podemos echar la culpa a la diversidad que tiene el gobierno adentro, donde tenemos desde sectores liberales en el Partido Colorado y en el Partido Nacional hasta sectores estatistas que son transversales a toda la coalición de gobierno y lamentablemente integran por lo menos 2/3 de la coalición. Entonces, esto impide, por ejemplo, que otras promesas como las del presidente Luis Lacalle Pou de que el combustible sea cada vez más barato se puedan cumplir, porque la única forma de poder hacer que esto sea posible es desmonopolizar ANCAP, que no tenga más el monopolio de importación de combustibles y que otro pueda importar ya ni siquiera el petróleo, sino que el combustible ya refinado y venderlo más barato por competencia y que al mismo tiempo eso ayuda a que ANCAP mejore o que si no tiene que existir más que deje de existir. Pero nadie está dispuesto a pagar
pagar el costo político de esta decisión. Entonces, hasta que no tengamos políticos que estén dispuestos a pagar ese tipo de decisiones, el país va a seguir parcheando todos sus problemas. Y si la política uruguaya no logra entender que esa es la única manera de poder solucionar los problemas de fondo, vamos a seguir parcheando todo a futuro. Y acá viene la segunda parte del análisis, que es el problema uruguayo. El Uruguay está enamorado de una época pasada, de una época que no va a volver por más intentos que hayan hecho, por ejemplo, en los gobiernos del Frente Amplio. No vamos a volver al primer vallismo y mucho menos vamos a volver al vallismo de Luis Valleverres. ¿Saben por qué? Porque el mundo cambió. Y de hecho, el modelo de Luis Valleverres fue tan desastroso que terminó implosionando en sí mismo. El modelo Easy, es decir, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, terminó reventando cuando el mundo ya no precisaba lo que estábamos produciendo y se dio cuenta que éramos caros. Porque el mundo ya funciona de otra manera. La globalización nos ha permitido intercambios de riqueza entre naciones que son muy favorables, no solo desde el punto de vista cultural, sino que obviamente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, pero que el Uruguay no se decide aprovechar. El Uruguay prefiere seguir con normas laborales, prefiere seguir con normas de mercado antiguas que ya no sirven, que fueron pensadas para otro país, que fueron pensadas para cuando el Estado de repente se justificaba que fuera grande, o por lo menos en la cabeza de algunas personas se justificaba, y se niega a poder avanzar hacia tiempos más actuales. Se niega a poder avanzar hacia lo que es el siglo XXI. Y la LUC en ese sentido da un puntapié importante. Por ejemplo, y saliendo del tema del alquiler sin garantías, que me parece que es uno de los básicos, otorgándole la posibilidad de tener un título universitario a los docentes, cosa que antes no sucedía, y poder seguir especializando, lo cual nos inserta en el mundo de otra manera. Eso no lo digo yo, lo dice gente especialista en el tema. Pero si no logramos entender que hay otras reformas de fondo que se deben hacer, si los políticos no lo entienden y si los uruguayos no lo entendemos, vamos a seguir parchando problemas hacia adelante. Aquel Uruguay del maracanazo, aquel Uruguay de la casita en la playa, como decía Martín Bueno hace unas semanas en Perspectiva, ya pasó, ya no existe. Seguir aferrados a cosas que no son materialmente posibles, lo único que nos va a hacer es que mientras las oportunidades pasan y los problemas crecen, nosotros miramos para atrás sin darnos cuenta que vamos rumbo al abismo. En Uruguay solemos hablar mucho de Argentina y de sus problemas. Y es cierto, Argentina está mucho peor que nosotros. Pero en cierto modo vamos camino a eso, vamos camino a la romantización de un pasado que ya no existe, que ya no es posible. A mí realmente me resulta asombroso cómo las autoridades del gobierno están más enfocados en mandatos que vienen de la ONU, de la igualdad de género, del ecologismo, de ese tipo de cosas, en vez de concentrarse en las reformas que la gente indirectamente está pidiendo. Porque es cierto, difícilmente alguien diga que baje el déficit fiscal para que baje la inflación, porque a lo mejor la mayoría de la gente no conoce esa relación y está bien que así sea. Pero si nosotros sabemos que la inflación es un problema, ¿por qué no bajar el gasto público, que es lo que la genera? ¿Por qué enfocarse más en la mirada de género y en cosas que suenan lindas pero no resuelven nada? Si nosotros sabemos que el combustible es cada vez más caro y que ANCAP se hace cada vez más insostenible, ¿por qué no liberalizar el mercado para que vengan otros a competir y a darnos el servicio mejor y más barato? ¿Por qué enfocarse en cosas que son secundarias con respecto a eso? Porque el combustible afecta a toda la cadena de producción, pero sin embargo se le sigue poniendo el ojo a cumplir con cosas que suenan lindas pero que en definitiva no resuelven nada. Y mientras los partidos tradicionales nos seguimos quejando de que votamos cada vez peor, hay otros que entienden estas preocupaciones mucho mejor. Y un caso claro es Manini Ríos. Yo les voy a ser honesto, yo tengo buena relación personal con Manini Ríos, no comparto nada de lo que piensa o casi nada de lo que piensa. Pero por otra parte, el general Guido Manini Ríos lo que logra hacer es canalizar el descontento de un sector de la población que sufre estos problemas en carne propia y les ofrece una solución. La solución que le ofrece desde mi óptica no es la correcta, pero por lo menos ofrece algo, ofrece una respuesta. Los partidos tradicionales seguimos enfocados en los largos debates académicos y lamentándonos de que votamos cada vez menos. Seguimos viviendo de la historia y de cosas que ya fueron y hablando de eventos que sucedieron hace 100 años y no nos damos cuenta que mientras discutimos todo ese tipo de cosas, la gente cree cada vez menos en nosotros. ¿Por qué? Porque otros, aunque den soluciones equivocadas, por lo menos dan soluciones. Nosotros seguimos dando vueltas sobre los problemas. Ahora la izquierda en ese sentido la tiene más fácil, porque la izquierda lo que tiene es construir un relato cultural que se va cayendo a pedazos y que lo tienen que ir actualizando. Por ejemplo, sustituyeron la lucha de clases por la lucha, por decir un ejemplo, entre hombres y mujeres, pero por más de que ese relato se les va agotando,
todavía tienen un resto que les permite seguir creciendo. Pero también lo podríamos poner de cierta manera en esta bolsa, porque tampoco se ha sabido actualizar, porque repito una vez más, lo que sostiene la izquierda uruguaya no lo sostiene la izquierda de otros países, o es únicamente sostenido por la ultraizquierda de otros países. Entonces, para cerrar con el análisis, yo creo que el gobierno, en términos generales, sale bien parado por lo menos al corto plazo, pero en algún momento va a tener que encarar las soluciones de fondo, sobre todo si pretende implementar un proyecto a largo plazo. Porque los partidos, ¿para qué se presentan a gobernar? Y los gobiernos, ¿cuál es la intención que tienen? En teoría, la intención que deberían tener es presentar un proyecto a largo plazo de cómo el país debería ser. Todos sabemos que en 5 años es muy difícil lograr los grandes avances que se necesitan, pero por algo hay que empezar. Y si la coalición tiene vocación de gobernar por lo menos 15 años más, que es lo que me parece, sobre todo cuando uno ve que la calle en el fondo no descarta del todo presentarse en el 2029 otra vez más, van a tener que presentar para ese objetivo un proyecto de país y van a tenerlo que empezar a hacer en algún momento. Yo creo que la LUC tiene mucho de eso, pero se queda corta en las reformas de fondo. Y la izquierda, por otro lado, va a seguirse encerrando. Veo muy difícil que el Frente Amplio pueda volver al mundo civilizado o pueda volver a presentarse como una opción viable hasta que no abandone ese radicalismo que ha tenido en los últimos años. En vez de abrirse, lo único que hacen es encerrarse en sí mismos. Y tal vez que eso en la próxima elección no lo vamos a notar. Tal vez que no notamos un Frente Amplio muy disminuido o disminuido. Pero a medida que pase el tiempo y los sectores radicales sigan tomando lugares, vamos a ver cómo esta izquierda se vuelve cada vez menos atractiva para los uruguayos. Ahora, el hecho de que esa izquierda vaya disminuyendo su votación no quiere decir que vayan a crecer los partidos tradicionales. Yo estoy convencido que entre lo que les expliqué de Manini y la popularidad de Salinas y un poco el lavado de cara que eso le dio a Cabildo Abierto también, eso va a favorecer a Cabildo Abierto. Y Cabildo Abierto es básicamente lo mismo que la izquierda. Proponen un proyecto estatista y un proyecto conservador para volver a un Uruguay que ya no existe. Entonces, si los partidos tradicionales no se ponen las pilas, lo que vamos a terminar haciendo es una opción minoritaria del tipo de Ciudadanos en España, y los dos bloques que se van a disputar mayoritariamente van a ser dos bloques muy radicalizados. Por algo la mayor fuga de votos que se dio en 2019 fue del Frente Amplio, no al Partido Colorado que la jugó de zurda y no al Partido Nacional que se hizo el moderado, sino a Cabildo Abierto. ¿Por qué? Porque la gente quiere y la gente merece respuestas. Respuestas que los partidos tradicionales no las saben dar y que siguen encerrados, seguimos encerrados en grandes discusiones de cosas que pasaron hace décadas mientras los problemas se nos van acercando. Y particularmente a mi partido, el Partido Colorado, le quiero decir una cosa. Nosotros nos jactamos de las reformas que significó Valle y Ordóñez. Ahora, ninguno está dispuesto a hacer el mismo cambio, pero en el siglo XXI. Nadie está dispuesto a implementar ideas reformistas para el siglo XXI. Y no, ser reformista en el siglo XXI no es hacer lo que hizo Valle y Ordóñez. Es ser liberal. Es achicar el Estado, aumentar el mercado y ser competitivos con el mundo para poder comerciar y generar riqueza. Si no entendemos que la mano va por ahí, el Partido Colorado realmente va en vías de extinción. Y en esto de que el Partido Nacional se está quedando de a poco con un público socialdemócrata conservador, en esto de que Cabildo Abierto representa a la derecha estatista y el Frente Amplio a la izquierda estatista, el Partido Colorado se pierde la oportunidad de reivindicar a Jorge Valle y tomar un espacio liberal en serio. Un espacio que sea liberal en lo político, en lo social y en lo económico. Sin embargo, seguimos intentando parecernos al Frente Amplio porque está la creencia que de esta forma nos va a ir mejor. ¿Saben una cosa? Haciendo eso en el 2019, votamos incluso peor que en el 2014. Entonces, ¿no será que el camino está por otro lado? ¿No será que Jorge Valle nos enseñó por dónde estaba el camino y en vez de hacerle caso a eso, queremos seguir viviendo una nostalgia que no va a regresar? Lo dejo por lo menos para pensar. Quiero agradecerles por haberme aguantado todo este tiempo que duró este video. Ya veo que va a ser larguísimo, así que a los valientes que hayan llegado al final les agradezco. Como siempre les estoy dejando mis redes sociales, pero también los invito a que si les gustó el video le den me gusta, lo compartan con sus amigos y que comenten si tienen algún tipo de matiz o no con esto que estoy comentando. Yo soy Gil Castillo, nos estamos viendo en un próximo video que espero que sea un poco más breve. Chau chau.